En Oaxaca hay un como dicho famoso, lo que dicen que en Oaxaca levantas una piedra y hay es un político, un músico o un pintor. Pero en el 2006 todos estos colectivos que ahorita ya son consolidados, que incluso muchos ya son reconocidos a nivel mundial, no sé, como La Pistola, que está en España, ¿sí? En ese momento eran pues personas, pues sí eran artistas urbanos, grafiteros, que empezaban a hacer sus extensiones. Muchos se fueron por el rollo muy polaco, porque aparte era el momento de expresarlo. Finalmente, como el artista no va a estar ajeno a los asuntos públicos, entonces esa generación, pienso, se vio muy influenciada. A lo mejor no tenían el discurso correcto, a lo mejor no comprendían completamente de qué trataba el movimiento del 2006. Bueno, no era un movimiento, era como un conflicto político-social, pero se notaba que necesitaban hacer de alguna forma la lucha, ¿no? Y lo tenían que hacer sacándolo a las calles. Y por eso veíamos extensiones, por ejemplo, de, no sé, un Benito Juárez con una cresta de ponga, ¿no? Y la famosa Virgen de las Barricadas, todo este tipo de cosas que empezaban a tomar también como símbolos o íconos muy comunes para la sociedad. A apropiarlos, empezaron a apropiar y a convertirlos, sobre todo a darles tintes de ya otros simbolismos un poco más de rebeldía, ¿no? De resistencia. De resistencia, el zapatismo, sí. Etcétera, ¿no? Que a lo mejor nada de eso tiene que ver con lo que pasó en esa época. Pero se integró, o sea, finalmente, o sea, escuchabas cuando tomó la APO, ¿no? La radio y todo este rollo, ponían las canciones de Venceremos, ¿no? De la lucha sandinista de los 70. Okay. Pero era el soundtrack del 2006. Sí. Era toda esa parte como que resurgió, pero y también esta generación la hizo suya, ¿no? Y esos artistas fueron creciendo tanto técnicamente, en discurso también, y en fama, ¿no? Que ahorita muchos ya podrían tener, y en espacios. A partir de 2006 hubo como un cambio, no solo en el arte, sino como ruptura le llaman, ¿no? O sea, mucha banda empezó a hacer otras cosas, se empezaron a agrupar en colectivos, se empezó a ver mucha gente a trabajar en espacios. Lo primero fueron los colectivos, ¿no? Pero no nada más colectivos, sino que hubo artistas que empezaron a colaborar con colonias o con gente que se organizaba, pues ya había algún artista y ya, pues, si te interesaba, pues ibas y trabajabas con él, hubo como más apertura, ¿no? Y creo que el 2006 le dio como un enfoque, especialmente yo creo que al arte urbano, o a las cosas que hacían en la calle, porque ni siquiera sabíamos que era arte urbano, ni estas cosas así como estereotipadas que ahora se utilizan mucho de que el artista urbano, X cosa, ¿no? Sino que más bien era una cuestión de como de hacer las cosas por la necesidad que había, los problemas que existían en el 2006. Digamos, si existían los problemas, pues teníamos que reaccionar a ellos, ¿no? Y mucha gente salió a las calles a hacerlo. Ni siquiera éramos como, o no eran a veces ni colectivos, ¿no? Sino que era la misma gente que salía a las marchas, la señora, los niños, quien quisiera podía hacer algo en la calle, ¿no? Mi entrada a los colectivos fue hace, que serán unos 8 años, cuando en el 2006 hubo un conflicto aquí a nivel magisterial. A este primer espacio que se fundó en el 2006 se llama ASARO, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, y empezamos entonces a ver que, habiendo muchas personas que igual y bien y no se dedican a lo mismo, pero hay una posibilidad de organizarlos mucho mejor para poder comunicar qué es lo que está pasando dentro de nuestro contexto y de acuerdo a nuestro tiempo. Y fue así como nace la propuesta a partir de un señor que se llama Mario Guzmán, es un artista realmente él originario de Veracruz, pero que tiene mucho tiempo trabajando sobre todo en las regiones de Oaxaca. Convocó y bueno, yo fui uno de los que acudió a la convocatoria y de alguna manera también uno de los fundadores del espacio. Sí. Y fue como yo empecé a introducirme a toda esta relación en la cual por medio de asambleas, en la cual por medio de reuniones, se puede llegar a diferentes tipos de objetivos y sobre todo tratar de lograrlos con el tiempo. El 2006 que floreció y que enalteció ciertas personas, ciertos productores o creadores artísticos, ya no estaba ese tiempo, ¿no? Eran otros cambios y muchos de esos productores o artistas no se daban cuenta y seguían dentro de lo mismo, ¿me entiendes? Creo que encontraron una cierta comodidad en la cual ellos podían promover y vender cierto tipo de materiales que producían. A mí en lo particular me interesaba más el hecho de poder tener un espacio donde se dieran otras alternativas que no solamente fuera lo social y lo político, sino realmente
tener un espacio que fuera capaz de respaldar las propuestas jóvenes de muchos compañeros que inclusive salen de la escuela y que de repente, como no trabajan como antes de tiempo, a priori realmente no lo hacen, al momento de que salen se despiertan de esta burbujita y se revienten y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues este espacio sirve para eso. Es para que respaldar a esos compañeros, tengan un lugar de trabajo, tengan un lugar donde puedan exhibir su obra, sin la necesidad de contar con un curador o un museógrafo. No, aquí realmente todo se hace, ¿cómo se podría decir? Libremente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? Y eso estuvo muy, muy chingón porque de ahí se generaron un montón de cosas. Hasta uno cambió como la manera de ver como muchas veces las cosas, que así nada más me cierro con mi colectivo y dejo a como los demás afuera, ¿no? Y para nosotros fue como eso, también tuvo como mucho que ver. Y yo creo que en la sociedad oaxaqueña, pues se concientizó un poco más, ¿no? O sea, creo que también hubo un cambio de cierta manera hasta en los niños, ¿no? En los jóvenes, en las personas mayores que creían en una cosa y vieron que no era cierto y pues tuvieron que ver hacia dónde iban, ¿no? Ya. Y creo que muchas de esas cosas pues influyeron mucho en lo que estamos haciendo nosotros ahora y los demás colectivos también, ¿no? Pues sí, empezamos a hacer gráfica, pero más como serigrafía, ¿no? Y pues no estábamos todavía tan claros en qué íbamos a hacer y todo eso, no estábamos apenas como conformando el trabajo, pero sí creo en el 2006 fue donde ya de plano nos dedicamos, porque aparte no había, o sea, actividad, aquí fue un desmadre, ¿no? Un verdadero desmadre. Entonces, pues la familia y todos, pues muchos son maestros y así, ¿no? Mi mamá no es maestra, pero trabaja en el magisterio. Y pues estaban todos metidos ahí, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar para el movimiento magisterial, ¿no? Como hacer gráfica y eso, ¿no? Es como la pistola propiamente no tiene un estilo porque son varios artistas, ¿no? Cada uno tiene su propia onda, ¿no? Y muy chidas. Lo que he visto, ¿no? Tienen cosas muy chingonas. Y me gusta mucho esta fusión que a veces están trabajando 2 o 3 de ellos juntos y se sienten, ¿no? En la pared. En realidad no se llamaba colectivo, ¿no? Es como esta cuestión de colectivo. Surge después cuando todos nos llaman como colectivo. Y así, si vamos a pintar nada, no, pues viene el colectivo, porque todos eran colectivos, pero nosotros éramos como el taller de la pistola. Y así de repente se volvió como colectivo, ¿no? En realidad, la otra situación era que sí, aunque no teníamos como esa onda de sí filmar o no filmar, o sea, hacíamos las imágenes, pero ser más de uno para ir a pintar es mejor que solo, porque, o sea, era peligroso, ¿no? O sea, sí había como, o sea, no había nada de seguridad en las calles, ¿no? Todo era así como un desmadre, pues, ¿no? O sea, había, pues no sé, entonces pues la onda era como salir en grupo y ya irnos cuidando unos a otros y ir pegando cosas o pintando así. Pues así es como decidimos como ya juntarnos, ¿no? O sea, porque el colectivo se enfocaba primero como a cuestiones políticas, pero no eran como tan analizadas, yo creo, ¿no? Yo lo veo así como ahora ha madurado más que sí nos sentamos como a analizar más, como tienes otra visión, vaya, de las cosas, ¿no? Cuando vas como conociendo y madurando tu trabajo personal y en colectivo también, ¿no? A raíz de 2006 también en Oaxaca se dio como, empezaron a llegar mucha banda de fuera, de otros países, como banda igual artista o investigadores, académicos, también atraídos un poco porque a Oaxaca, el 2006 lo vendieron como que puta la nueva comuna, ¿no? La nueva comuna en Oaxaca, pues, van a derrogar al gobierno y van a formar un gobierno, todo va a ser Marx, el sueño de Marx ahí. Y había personas que llegaban o conocías académicos que estaban acá pues haciendo igual un trabajo, una tesis o así, muchos se quedaban. Y también yo creo que ahí hubo como mucho intercambio entre estas personas con los movimientos y lograron hacer sus redes y empezar a proyectarse a otros niveles, a nivel mundial. Sí, pues yo creo que más bien fue eso, esa articulación que se perdió porque como después de, digamos, del 2008 o a partir del 2008
como que viene el boom, digamos, ¿no? De la gente que viene a comprar, que quiere llevar el trabajo, exponerlo fuera, que viene a entrevistas, que muchos vienen a hacer sus tesis y todo este rollo. Entonces ya no lo ven, digamos, muy como lo que veníamos haciéndolo de corazón, como acercarnos a la gente, pues, sino ya lo veníamos como a partir de qué es lo que podemos sacar de todo eso, pues. No, incluso fíjate que nosotros en un documento que tenemos, era lo que la discusión que nosotros estábamos dando, era de que no estábamos planteando un movimiento artístico como tal, pues, ni estético, pues, sino simplemente es que el arte cumpliera una función social, pues, en apoyo a las luchas sociales, así de concreto, pues. Si teníamos que retomar, digamos, algunas experiencias como de la gráfica popular de los 40 y todo eso, digamos, el realismo como tal, digamos, como una herramienta que posibilita tener un mayor vínculo con la gente que estamos buscando ese vínculo, pues era eso, pues. Nuestro público es el pueblo, la gente que no tiene acceso a la compra de la obra, pues, ¿no? Sino más bien es que la obra, cómo se vuelve un reflejo de la realidad de la propia gente y lo asume como una imagen propia, pues, y no aquellas imágenes que a veces la gente, pues, no tiene una apropiación de eso, pues. Fíjate que en el 2006 el principal de los colectivos que hubo fue Azaro. Azaro fue el primer colectivo grande, el primer colectivo que salió en defensa del Estado de Oaxaca, en defensa del pueblo, en defensa de lo que está pasando. A ver, tú dime qué sientes, porque es un colectivo donde los artistas provienen de distintas regiones. Diciendo que Veracruz, Mario Guzmán viene, por ejemplo, de la Costa Chica, de Guerrero, Oaxaca, yo vengo de la Mixteca, otros vienen de Pinotepa, otros vienen del Istmo. Entonces, ¿ves? De repente se genera, ¿no? Y se generaliza y se ven los distintos puntos de vista, incluyendo de que son de distintas regiones, ¿no? Oaxaca está dividido en distintas regiones y tiene un chingo de cosas que de repente no te permite el comunicarte. Entonces nosotros comprendimos que el mejor lenguaje para poder comunicar algo era el visual, ¿no? Si tú pones una imagen que igual y tiene un objetivo en común, puede ser que muchos la relacionen con algo y lo puedan identificar más fácilmente, ¿no? Creo que es el principio de cualquier otro tipo de lenguaje. Decidimos que optar por ese y se empezaron a adherir muchas personas que posteriormente esas personas en el 2007, 2008 se salieron de Azaro para empezar a generar un colectivo. Pero sí tienes que como que detonar, ¿no? O sea, no tiene que ser como, sí lo hice, ya está bien bonito y ya se fue ahí, ¿no? O porque me lo pidieron, o porque la clásica de que tiene que estar cuadrado y de ahí no te puedes salir, ¿no? O sea, sí tenemos que analizar para, de alguna manera, como darle la vuelta a la tortilla y no quedarse como en ese... Sí, los colectivos de Oaxaca están súper chidos, pero hasta ahí, ¿no? De repente se abren convocatorias, ¿no? Al final de cuentas se abren convocatorias, los que presenten un proyecto, yo creo, mejor hecho, y estas personas que los califican, bueno, pues deciden o determinan qué proyecto es el más viable para poder financiarlo, ¿no? Como cualquier otro tipo de becas. Pero también suele ser que, pues, muchos de esos artistas o creadores pues tienen un contacto que está en la Secretaría de Cultura y bueno, aunque se abre la convocatoria, al final de cuentas este señor que está arriba y que decide pues toma a estas personas que conoce y punto, y se acabó, ¿no? Yeah. Es así realmente, es así de jodido. Se ha enviciado a este punto, estoy hablando de que a partir de 2006 hasta acá, que ya estamos en 2014, ya ha habido una gran vicio, un gran círculo donde nada más se generan ayudas entre ciertos grupos y que así va pasando, o sea, ¿me entiendes? Nosotros hemos recibido apoyo, pero hemos concursado por el apoyo, ¿no? No ha sido como el clásico de o cosas así, ¿no? Sí. Sino más bien pensamos que también eso lo tenemos que saber utilizar, ¿no? Porque desgraciadamente, o sea, decir que somos un espacio así que independiente, autónomo, autogestivo, puta, está bien cabrón sostenerse así, ¿no? O sea, la neta lo hemos probado así un chingo de años y nos ha costado, nos sigue costando hasta ahorita, ¿no? Porque te tienes que adaptar como a las carencias que tiene, pues, el tener un espacio que a lo mejor, como dices tú, no tiene como o más bien no tiene ningún apoyo, pero pues también tenemos que saber trabajar con eso, ¿no? Hemos llegado al punto de decir, bueno, sí está súper cabrón y chingón ser autónomo, independiente, etcétera, pero creo que también tenemos que armar como una estrategia, ¿no?
para aprovechar de alguna manera el apoyo, que muchas veces ese apoyo se va a otro tipo de cosas que pues tú sabes que se van a la mierda, ¿no? Así, la neta, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que en los primeros años de Azaro sí había, digamos, nosotros había una entrada económica bastante grande, pues, digamos, eso permitía generar proyectos. Nosotros los generábamos, como lo del Tianguis Cultural, lo de la Revuelta Cultural, que era un esfuerzo unitario a nivel nacional, que era por la cuestión que se entraba al colectivo, eso nos permitía empujar ese tipo de cuestiones. En 2004, 2005 ya estaba el rollo del stencil. A Oaxaca llegaron a traer en el, ¿cómo se llama esto? En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, llegaron a traer una expo del grupo Suma, y pues ya estaba, creo, en ese momento como el rollo de estar checando internet a cada rato. Ya ubicaba a la gente, creo yo, ya ubicaba a la gente como la chamba de Banksy, de Obey, de este tipo de artistas, ¿no? Sí. Y el 2006, bueno, para mí es como un momento en donde la lógica del grafitero stencilero como que se dislocó. En el sentido de que si antes del 2000, bueno, en el sentido que normalmente un grafitero va a pintar su seudónimo a la calle, como onda territorialidad y esas cosas, ¿no? Sí. Pero cuando no hay ley y hay una causa común, que en este caso era que se saliera Ulises Ruiz, que renunciara Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, pues ya no pintabas tu tag o no pintabas tu crew, sino más bien fuera Ulises Ruiz o palabras despectivas, ¿no? Puto, pendejo. Yo llegué a escuchar que decían que había artistas del Apo, y eso a mí se me hace una aberración, la neta, porque no, en ese momento no pensabas en una cuestión estética o de discurso de una pieza, obra plástica, sino más bien era una onda así como una consecuencia, te digo. Nosotros inicialmente empezamos como un colectivo que se llamó Arte Jaguar. Empezamos haciendo gráfica porque nos gustaba el graffiti, y en algún momento pues hicimos grabado, y ingenuamente pensamos que era como la técnica de la reproductibilidad y que ibas a tener más público y etcétera, ¿no? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era así, y que bueno, y además después del 2006 nos empezaron a buscar, así, por ejemplo, que querían una pieza o que querían conocer un taller, etcétera, ¿no? Pero pues nunca tuvimos taller, o sea, nuestras herramientas eran aerosoles y carteles, etcétera, ¿no? Entonces con mi hermano, bueno, más bien la idea fue de mi hermano de hacer un espacio donde pudiéramos concentrarnos, ¿no? Para ese entonces había también banda que quería integrar, digamos, el colectivo, ¿no? Y se nos hacía chido que pudiéramos hacer algo más grande. Incluso, por ejemplo, hay un grupo que se llama Arte Jaguar, que por ejemplo en mayo del 2006, que precisamente creo que unos semanas antes sale un artículo, que ahí lo tengo, que hace una crítica precisamente hacia la artisteada, pues, porque se desarraiga digamos, de los acontecimientos sociales, pues, ¿no? Entonces, y que solamente mira hacia quien lo compra, pues. Sí, claro. Entonces, y hace una buena crítica. Yo no había leído ese artículo hasta posteriormente, y luego tendía a guardar las cosas. Y ellos, digamos, hacían algunas cosas en stenciles. Después rentamos un espacio muy pequeño que era como de 4x4. Y pues en corto lo que salió fue eso, cómo lo sosteníamos, de dónde sacábamos dinero, ¿no? Pues obviamente compramos cosas para vender, y fue como una especie de tienda, ¿no? Vendíamos revistas, plumones, latas, etcétera, y libros. Y lo que más nos latía eran los libros, y después como que se empezó a inclinar por ese interés, pues, ¿no? De vender libros que tuvieran que ver con el arte urbano, ¿no?
Sí, porque hay algunos compañeros, por ejemplo, que venían haciendo cosas de manera individual, pues no de manera colectiva. Incluso algunos tenían colectivos, pero por el miedo a la represión política, pues se desaparecieron. Por ejemplo, Arte Jaguar, por ejemplo, había el otro que se llamaba el Zape, Revolver, Coatlicue, digamos, desaparecieron completamente y se unificaron a Azaro, digamos. Entonces era nada más Azaro, era un inicio. Entonces, lo que sí es de que fue el único que reivindicó, digamos que sí había una necesidad de un grupo organizado en apoyo al movimiento muy de manera concreta, digamos. Y a partir de ahí creo que sí fue el primer colectivo más, digamos, más numeroso y organizado en ese sentido de como de hacer cosas, pues, ¿no? En aporte al movimiento, porque te digo, habían otros compañeros como los de Arte Jaguar que sí venían haciendo cosas, pero por el miedo, digamos, no, algunos no marcaban sus piezas, pues. Ya muchos que nos conocemos inmediatamente identificamos de quiénes eran, pero no las marcaban, digamos, por el miedo a que el Estado, ¿no? La represión, ¿no? A la represión. Y posteriormente, pues por eso te digo que era, creo que por lo numeroso, por la identificación clara, digamos, con el movimiento, digamos que sí, pues, digamos, pero sí habían otros compañeros de manera individual que ya venían haciendo cosas, pues, ¿no? No, okay. Por eso yo creo que a partir de eso es cuando nosotros convocamos, pues, ¿no? Y se me hacía algo bien genuino, hermano. Algo como que sí era muy latente en la banda, ¿no? Sí. Sin embargo, hubo después un como desencanto cuando empezaron a ver, o sea, banda que se empezaba a colgar de esta idea. Se empezaba... Esta ideología, tú sabes, al final se vuelve un tema en boga en las paredes que atrae turistas, atrae gente interesada en qué piensa la gente, qué está pasando en Oaxaca, y pues hay gente que ve un negocio en eso. El problema es que a lo mejor también no sabemos qué tan bueno es que existan tantos colectivos y si en realidad proponen algo que rompa o que realmente generen un discurso propio de la generación en la que están inmersos, ¿no? Es como, no sé, no... Vayan, son muchos, pero a lo mejor no hay tanta calidad porque tantos, ¿no? Todos reproducen lo mismo. Si les preguntas a cada uno de ellos qué hemos hecho como Azaro, casi nada, pues. Y qué han hecho ellos de manera individual, algunos ni siquiera han hecho nada, pues, digamos, y bajo las condiciones actuales que hoy están más crudas que en el 2006 completamente acá, ¿no? Posteriormente, después no, pues, digamos, viene el declive, el descenso general del movimiento y eso también, las ventas se caen, pues, completamente, pues. Entonces, digamos, era como, ¿qué hacemos, pues, no? Y en ese momento viene coincidencia que entra el nuevo gobierno, supuestamente de izquierda, pero que en el fondo era, digamos, lo mismo, casi lo mismo, porque con este mismo gobernador han habido asesinatos de líderes y de mucha gente activista política. Van cayendo. O sea, yo creo que sí hay muchas cosas locales muy buenas y también esto se alimenta porque vienen personas de fuera que viven acá y que también se conjugan, ¿no? Hay un buen diálogo entre todos y creo que sí, en general no creo que el boom del arte o de estudiar arte o de que generar artistas en Oaxaca vaya en decadencia. A lo mejor irán cayendo algunos colectivos o porque pierden, no sé, el sentido de resistencia, ¿no? A lo mejor ya llevan, 6, 7, 8 años dándole y no ven para dónde, ¿no? Y ya, porque también es difícil, ¿no? Es lo que te digo, a lo mejor el artista, habrá quienes hacen cosas maravillosas, pueden hacerla en todo, pero pues no encuentran la forma a lo mejor de vender o de cómo moverse, de cómo vivir, porque pues el artista tiene que vivir yo pienso que de vender la obra, no de becas. Creo que somos conscientes de que no somos como entre comillas, lo revolucionario en cuestiones de espacios independientes y eso, o sea,
y no estamos casados con la idea de que siempre tenemos que estar en un lugar, ¿no? A lo mejor mañana vamos a cambiar el espacio, o a lo mejor mañana desaparecemos y ya, ¿no? O sea, pero lo que sí es pues seguir trabajando con la gente que le interesa. Entonces, bueno, al final y al cabo, bueno, seguimos en ese proceso y ahorita tenemos ahí un proyecto que también estamos como empujando, que tiene que ver precisamente, era como reforzar, como darle un seguimiento a lo que es la pintura mural, digamos, ¿no? Aprovechamos los distintos espacios para entonces ya generar diferentes tipos de proyectos, ¿no? Que tiene dentro de estos proyectos, bueno, pues ya, esa esencia de comunicar, y es donde me interesa más como poder clavar lo que está pasando alrededor y en un contexto, ¿ves? Pero ya me permitió este tipo de trabajo penetrar en estas instancias. Ahora lo que hago es ocupar este tipo de oportunidad para promover y para comunicar qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre bueno, en mi sentido siempre lleva como esa semilla, ¿no? Que tiene que ver con lo social o lo político. No porque sea social o político te voy a poner unos encapuchados con unas armas, ¿no? O no te voy a tomar, por ejemplo, el tema de las autodefensas ahorita, ¿no? Porque considero que también hay más cosas, ¿me entiendes? Sí. Considero que también puede ser, inclusive desde lo tradicional, creo que lo social también puede ser la cuestión de identidad de grupos, ¿no? Y eso a mí me interesa, ¿me entiendes? Llevarles esta identidad, que la conozcan, ¿me entiendes? Promover de alguna manera mi cultura sin la necesidad de recaer dentro de lo más cotidiano, lo más normal que puede tomar cualquier otro producto. Ya, digamos, ya es más visible. Hoy, digamos, la actividad muy de manera individual de los compañeros, digamos, cuando ellos están planteando sus propias exposiciones y nada más están pintando, están trabajando para sus propias exposiciones, y cuando se les dice vamos a hacer un grabado para hacer sobre tal tema y no llega, pues ¿de qué se trata? Pues, sino que porque ya fijaron una posición en decir, bueno, yo le doy prioridad a un 90% a mi trabajo de manera individual, porque es lo que me va a dar de comer, porque lo veo a futuro y todo este rollo, y le da un 10% al otro, ¿no? Por eso creo también el interés del espacio, así de tener un mismo espacio y no limitarse a que tu trabajo o tu profesionalización esté, pues eso, limitada por una institución, ¿no? En el caso, por ejemplo, del quehacer artístico, de que haces una pieza de arte, que la expones en un formato formal, museo, galería, etcétera, o sea, eso más bien mocharlo de tajo y hacer nuestro propio montaje, como te decía hace rato, ¿no? Por eso nos interesó eso, cómo iluminar, cómo poner una pieza, cómo activar algo para que se interese a la gente y a través de eso se genere la comunicación y la educación.